El día de ayer tuvimos por fin la entrevista de radio de nuestro Jikook, algo que obviamente nos dejó a todos con el corazón en la mano, porque fue básicamente una confirmación de que están súper cómodos, como siempre que están juntos. Salieron los 2 primeros capítulos del programa, hubo un montón de comentarios, especialmente de Taekookers, que juraban y perjuraban que Jungkook había estado triste todo el viaje, que según ellos, él no quería estar a solas con Jimin, que se veía incómodo, que se notaba forzado. Ya sabes. Pero entonces llega la entrevista de radio, y aquí es donde Jungkook termina desarmando todas esas narrativas en una sola frase. ¿Qué tal fue presentar el show juntos? Estoy feliz. Agradecemos que nos hayan dejado hacerlo solos. Jungkook hablando como si fuera lo más natural del mundo. Agradeciendo abiertamente que les permitieran hacerlo solo él y Jimin, sin nadie más, sin terceros, sin invitados extras, siempre pasa lo mismo. Lo critican, inventan historias, lo quieren enfrentar con alguien, le arman narrativas que no existen, y al final es él mismo quien, con una frase casual, termina echando abajo todas esas versiones. Parece hasta poético como Jungkook repetidamente derrumba sin esfuerzo las mentiras de quienes solo hablan por hablar. Para Jungkook, lo importante es sentirse cómodo, estar con quien quiere estar y disfrutar lo que hace. Y claramente estar con Jimin era justamente eso. Bueno, creo que muchos no le estamos dando la importancia que realmente merecen ciertas acciones de Jimin y Jungkook, que honestamente gritan, esto parece escena de beso. O sea, hay momentos en Are You Sure que son tan evidentes, tan naturales y tan cargados de esa cercanía entre ellos, que uno se queda como, ¿por qué nadie está hablando más de esto? Así que vayamos directo al punto, porque, de verdad, ese instante del primer capítulo de la segunda temporada es oro puro. Estamos en Suiza, Jimin y Jungkook están explorando el lugar donde se van a quedar. Todo tranquilo, todo bonito, el típico Conan. Entonces Jimin, que es tan expresivo, tan efusivo, sin pensarlo siquiera, estira las manos y agarra el rostro de Jungkook. Pero no de cualquier manera. Jimin le toma el rostro con ambas manos de una forma tan suave, tan delicada, tan cercana, que de verdad parece exactamente ese gesto que haces cuando tomas la cara de tu pareja para acercarte y darle un beso. Y aquí viene lo mejor, la reacción de Jungkook. Lo lógico sería que él se hubiera echado para atrás, pero nada de eso pasó. Jungkook se quedó ahí, completamente cómodo, incluso abrió un poco más su postura como si estuviera dispuesto a recibir ese gesto. Y lo más fuerte, Jungkook levantó sus propias manos, claramente con la intención de tomar el rostro de Jimin también. Esa posición de los dedos, esa forma del gesto, se nota que no estaba tratando de empujar a Jimin, ni mucho menos de quitarle las manos. Era ese gesto de, déjame también tocarte la cara, como si fuera un reflejo natural, como si eso fuera algo que ya han hecho 1000 veces en momentos sin cámaras. El detalle que vuelve todo más interesante es que ambos parecieron olvidarse de las cámaras por unos segundos. Pero de pronto, Jimin como que recuerda que no están solos, que están grabando un programa, y ahí es cuando él suelta el rostro de Jungkook. Y en ese mismo instante, Jungkook baja las manos también, como si dijera, ¡ah, cierto! ¡Hay cámaras! Pero si ves ese movimiento cuadro por cuadro, se nota clarísimo que Jungkook estaba a nada de tocarle la cara a Jimin. No hay forma de negar eso si lo miras objetivamente. Ahora, algunos haters, porque siempre aparecen, dicen que lo que Jungkook realmente estaba tratando de hacer era agarrar las manos de Jimin para quitarlas de su rostro. Y honestamente, si uno ve ese clip con 2 dedos de frente, esa teoría no tiene sentido. La postura de Jungkook no es para apartar nada. Es la postura típica de quien va a tocar el rostro de alguien más. Es Jimin el que parece frenar la interacción, no Jungkook. Jimin es quien baja las manos primero, como recordando, «Ups, estamos grabando». Y aunque Jimin suelta el rostro de Jungkook, ni siquiera ahí puede evitar seguir tocándolo.
porque inmediatamente después, su mano pasa por el pecho de Jungkook. No es un toque accidental, como si quisiera alargar ese contacto, como si realmente no quisiera soltarlo del todo. Es ese movimiento de, ok, suelto tu cara porque hay cámaras, pero igual voy a tocarte aunque sea un poquito más. Es lo más natural del mundo para ellos dos, pero al mismo tiempo es un gesto súper íntimo, súper significativo. Lo que remata todo es que Jungkook se ve completamente tranquilo. Nada en su lenguaje corporal indica tensión o rechazo. Al contrario, se ve cómodo, acostumbrado, como si esta clase de contacto con Jimin fuera parte normal de su vida diaria. Ahora, estos casi besos o estos momentos donde pareciera que Jimin y Jungkook están a 1 milímetro de olvidarse del mundo, no son algo nuevo. Hubo una ocasión, en uno de esos programas donde estaban todos los miembros reunidos, que lo dejó clarísimo. Se emocionaron por algo, y Jimin, sin pensarlo 2 veces, fue directo a Jungkook con las manos extendidas como si ese fuera su primer instinto. Lo más curioso es que Jungkook reaccionó exactamente igual. Apenas vio a Jimin acercarse, él también levantó las manos como si su cuerpo ya supiera qué hacer antes de que su mente lo procesara. Pero luego pasó lo de siempre, ese microsegundo donde recuerdan que hay cámaras, staff, miembros y miles de personas mirando. Y fue como si ambos pisaran el freno al mismo tiempo. Pararon el movimiento tan coordinados que más que casualidad parecía costumbre. Incluso tenemos esos videos de conciertos donde Jimin y Jungkook se están mandando besos al aire, coqueteando. Lo bonito de esos momentos es que se nota que no están forzados. No es algo que hagan por show, ni algo que parezca planificado. Al contrario, es como si a veces simplemente reaccionan el uno al otro sin pensar demasiado. Jimin le tira un beso al aire y Jungkook automáticamente se ríe o le responde con otro beso, como si fuera un lenguaje secreto entre los dos. Y lo más curioso es que esas interacciones suelen ser súper rápidas, espontáneas, casi como reflejos. Pero justamente eso las hace tan significativas para quienes los observan. Porque nadie piensa 2 veces cuando hace algo natural con alguien con quien se siente totalmente cómodo. Por eso cuando la gente dice, ¡ay, solo es fanservice!, uno se queda como, no. Fanservice es cuando algo se ve planeado, repetido, trabajado. Lo que hacen ellos es otra cosa. Es demasiado natural, demasiado instintivo. Y se nota porque cuando recuerdan que están en cámara, a veces se ponen nerviosos, bajan la mirada o cambian de gesto como diciendo, ¡ups, se me salió! Eso no pasa cuando algo es actuado, pasa cuando algo es espontáneo. Ahora, podemos hablar de lo bonito que se ven Jungkook y Jimin cocinando juntos. Porque de verdad, esa escena es de las cosas más tiernas y más hogar que hemos visto en Are You Sure? Se ven tan cómodos, tan tranquilos, tan ellos, que uno siente que está viendo algo súper natural, como si estuviéramos presenciando un momentito íntimo de la vida diaria, Jungkook cocinando con toda la seguridad del mundo, con esa habilidad natural que él tiene. Y Jimin al lado tratando de ayudar, haciendo el intento más adorable posible. Y es que Jimin mismo lo ha dicho varias veces, él no es la persona más diestra en la cocina. No es que no quiera, es que simplemente no es su fuerte. Entonces verlo ahí, con el cuchillo en la mano intentando cortar un ajo. Y lo mejor es la reacción instantánea de Jungkook. Apenas ve a Jimin agarrar el cuchillo, se pone todo nervioso, como si estuviera viendo a un niño jugar con algo peligroso. Dice que le da miedo que Jimin se corte, que se lastime. Y ojo, no es que Jimin sea una persona débil, para nada. Todos sabemos que es fuerte, disciplinado, atlético, capaz y responsable.
Incluso Jungkook lo sabe perfectamente. Han entrenado juntos, han viajado juntos, han trabajado bajo presión. Jimin no es alguien que necesite que lo anden cuidando como si fuera de cristal. Pero ese instinto protector que le sale a Jungkook cuando está con él es algo que le brota solo. Es completamente espontáneo, no lo fuerza ni lo actúa. Le nace, y se nota. Esa mezcla entre sé que eres fuerte y igual quiero protegerte de todo es lo que hace que la escena sea tan especial. Porque al final, Jungkook está acostumbrado a consentir a Jimin. Eso ha sido siempre parte de su dinámica. Él cocina, él prepara cosas, él organiza, él pone manos a la obra, mientras Jimin lo acompaña, lo anima, lo sigue, lo ayuda en lo que puede. Y Jungkook disfruta hacerlo. No es que piense que Jimin no pueda, es que simplemente le gusta atenderlo, cuidarlo, facilitarle cosas. Y en esta temporada lo vemos tan claro. Y al mismo tiempo, es súper tierno ver a Jimin intentando ayudar aunque sabe que no es lo suyo. Como si dijera, bueno, déjame hacer aunque sea algo pequeño para no dejarte todo el trabajo. Ese detallito lo hace ver tan humano, tan dulce, tan esforzado y hace que su dinámica se vea todavía más real.